Eso, yo tengo el carné de cómo estudiamos a la noche en la Escuela de Comercio, porque yo salía de las monjas y me metieron a la Escuela de Comercio, hice 3 años a la noche, mi hermana ya estaba, ella dice que no guarda el carné, yo todavía lo tengo como reliquia, porque ese carné luego me sirvió cuando ya crié los hijos, pues me metí a la Escuela de Idiomas a aprender euskera, porque yo tengo un dolor en el alma, eso no me lo quita nadie. Entonces, ¿qué dolor tienes en el alma? Pues de no saber euskera. ¿Por qué? Porque mis padres, cuando ya... Yo no tuve padres 2 años, cuando salieron de la cárcel, tenían tal pánico de vivir que no recuperamos el euskera. Perdimos todos a llegar a Bilbao. No, mis hermanas las 5 ya bueno, ya sabían. Las mayores sí, pero de Mari, que era mi antecesora. Mari también sabía algo, ¿eh? Muy poco. Sí, pero sabía. Mis padres, los 3 pequeños. Lo era aprender el castellano. Y siempre hablábamos, y hubiéramos conservado el euskera en casa. Ahí no fueron valientes. Nos hubiéramos mantenido. Eran otros tiempos. Ya, no les culpo, ojo, No les culpo. La culpa más que nada es la presión que tuvieron ellos, ¿no? No, la presión horrible. ¿Qué presión tuvieron para...? Horrible. La Todo lo que gente no tenía es poco. abandona, la gente no abandona la lengua Pero después por casualidad. Sí, pero es que nuestra madre no se defendía en la vida. Es que yo lo que siempre he tenido una cosa es que yo nunca he podido hablar con mi madre como es debido. Mi madre no se expresaba bien en castellano, no se expresaba. Así como Aita sí, Aita por su trabajo, porque también era más abierto, Ama era más cerrada, más intrometida. Y entonces yo, con ese carné, me acuerdo que fui a la Escuela de Idiomas, porque si no tenías un comprobante de que sabías algo, no te daban esto. Y con ese carné de la Escuela de Comercio fui a la Escuela de Idiomas, hice hasta aprobé tercero de euskera, y hasta hoy. Vale. Y nada más. Bueno, os voy a agradecer.